Muy bienvenidos de nuevo a nuestro encuentro semanal. Es un placer poder compartir con vosotros una nueva experiencia en torno a ese gran tema que tal y como hemos podido ver y vamos viendo, estamos tratando un tema con un título general: alusiones, imágenes y símbolos. Y en el día de hoy tenemos un nuevo tema, el segundo, que va a llevar por título la Torá como fundamento. Es bueno recordar que la Biblia tiene un contexto propio, que la Biblia es verdad que es inspirada, que proviene de una obra del Espíritu Santo, eso no lo vamos a discutir, pero también hay un factor histórico, literario, donde los símbolos, en el caso que nos ocupa, van a jugar un papel fundamental, porque el símbolo en sí mismo va a aportar parte del mensaje. ¿Por qué se eligió un símbolo y no otro? ¿Por qué se reinterpretan símbolos? Todo esto es lo que vamos a ir viendo. Nos quedan muchos capítulos. Estamos en el segundo y llegaremos hasta el 13. Me gustaría comenzar, pues, planteando algo fundamental. El versículo para recordar, Juan 1:29. Al día siguiente, mirando a Jesús que venía hacia él, estamos hablando en el contexto de Juan el Bautista, dijo: mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El propio Juan en este versículo emplea un símbolo, una figura, compara una de las funciones fundamentales de Jesús precisamente con un cordero. Inmediatamente esto nos va a remontar, como iremos viendo, nos va a remontar a la época patriarcal, a la época del santuario. Jesús va a asumir parte de esa función que realizaba el Cordero, tanto en la época patriarcal en el altar como después en el santuario. A modo de introducción del programa de hoy, vamos a ver algunos detalles importantes. El tema que abordamos en este segundo programa de la serie debe de ser considerado como una valiosa aproximación a los libros bíblicos y su estudio teológico. La teología se define como el análisis de todo lo que concierne a Dios desde la perspectiva de la revelación. Nosotros no sabemos más cosas de Dios que lo que ha sido revelado, y no sabemos más cosas de Dios que lo que se ha transmitido en clave humana, para que entendamos, primero, la necesidad que tenemos los seres humanos de Dios, y en segundo lugar, cómo Dios enfrenta esa necesidad en nuestra vida. Esta disciplina teológica tiene como objetivo comprender y explicar todo lo que podemos conocer acerca de la relación Dios-ser humano, así como la respuesta que se establece en la interacción ser humano-Dios. La teología, por difícil que pueda parecer para algunas personas, no tiene otro significado. Conocer lo que ha sido revelado, conocer lo que se nos ha sido dado para que podamos acercarnos a esa realidad diaria de nuestra existencia. Existen numerosos lectores de la Biblia que, al no comprender el significado de teología, la consideran innecesaria y exclusiva para los teólogos, y le quitan mucha importancia o relevancia como si fuera únicamente para los especialistas. Pero si de lo que se encarga la teología es de estudiar la relación Dios-hombre, hombre-Dios,
ello no va dirigido a especialistas, ello va dirigido a creyentes y a personas que pueden conocer a ese Dios maravilloso. Prefiere, en muchos casos, centrarse en realizar constantes aplicaciones. Hay personas que solo leen la Biblia para hacer aplicaciones concretas, como ellos las denominan, para su vida cotidiana. Sin embargo, en todos los casos deberíamos cuestionarnos si es posible aplicar los textos a la vida diaria sin conocer su verdadero significado en el original. Y mucho más el tema de los símbolos. Como veremos en el tema de hoy, los símbolos forman parte del mensaje y deberíamos de preguntarnos por qué Daniel, Juan, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, utiliza símbolos para lo que otros libros de la Biblia utilizan lenguaje lineal, lenguaje literal, para hablar de Dios con el hombre y el hombre con Dios. El lector de la Biblia debería, en primer lugar, reflexionar sobre lo que el autor quiso expresar de una manera concreta en lo que está leyendo. ¿Sabéis? No se nos pide que especulemos. La Biblia no pretende ser un libro de conjeturas. En primer lugar, lo que está revelado y lo que no está revelado, nunca tendremos acceso a ello, porque nosotros no utilizamos el concepto filosófico para expresar el mundo sobrenatural. Por eso, reflexionar sobre lo que quiso decir el autor inspirado y cómo lo entendió el primer lector del libro nos ayudará a comprender mejor el mensaje. Y finalmente, aunque sea utilizar palabras en los originales, aunque sea utilizar estructuras, finalmente no hay otro cometido por parte de la teología. Un axioma fundamental para todos los lectores de la Biblia a lo largo de la historia es: un texto fuera de contexto ha dejado de estar inspirado. ¿Qué quiero decir con esto? La inspiración actúa en el conjunto de la obra, refiriéndome por obra al libro determinado que estamos leyendo. Si nosotros, porque nos parece que utilizamos o que un texto determinado se amolda a una cuestión particular, lo sacamos y lo juntamos con otro texto de otro libro, ahí no radica la inspiración. La inspiración trabaja y se define en la obra finalizada, es decir, en el libro totalmente escrito, donde el autor, junto con el espíritu, han situado cada texto en el lugar que le corresponde y cómo va pasando de uno a otro la lectura de todo ese libro. En el ámbito de la profecía bíblica, encontramos además otra circunstancia que profundiza en este tema. Gran parte del mensaje se expresa a través de símbolos. Y una pregunta me surge. ¿Conocemos en la actualidad el significado de cada uno de ellos? Qué importante es que antes de aventurarnos a dar un significado, podamos reflexionar qué valor tenía para el autor y qué valor tenía para el que recibía ese texto. Los símbolos bíblicos, como todo lo que sucede en la Biblia, pero en particular los símbolos que nos ocupan,
no surgen de la nada. Lo que se llama no surgen de un vacío intelectual, sino que tras haber adquirido un significado social y cultural, en muchos casos la Biblia les confiere un sentido específico. La Biblia no emplea un lenguaje sobrenatural, pero sí relaciona los símbolos con un mensaje espiritual. Estos símbolos son fundamentales para comprender el mensaje de los libros de Daniel y Apocalipsis. Conocemos estos libros, sabemos que esos libros están ahí, pero me he encontrado a lo largo de los años, más de 3 décadas, estudiando estos libros, que hay personas que dicen, no me reconcilio con estos dos libros, me parecen muy difíciles, me parece que no son para mí, aun respetando profundamente esa opción, porque no somos quien para no hacerlo. Resulta que es trascendente que podamos pensar que si están en la Biblia y fueron eh, dirigidos por el Espíritu, tienen al menos la misma importancia que cualquier otro libro de la Biblia. Pero además implica o implican a toda la humanidad. Un ejemplo son, por ejemplo, los nombres de Dios o los nombres que se le dan al resucitado, que no hablan de su naturaleza al ser nombrados. La naturaleza de Dios es inalcanzable para nosotros todavía, sino que, y finalmente volvemos en cierto modo a una definición de teología, sino que se relacionan o cómo se relaciona con la humanidad. Coger, por ejemplo, en Daniel capítulo 7 la expresión hijo de hombre, que Jesús utilizará para sí mismo cuando estuvo en la tierra, o las decenas de nombres que recibe el resucitado en el libro de Apocalipsis, conllevan en sí mismo parte del mensaje, insertados en el contexto y en el lugar que la inspiración ha ayudado a seleccionar, tomarán para nosotros mucho más valor que si lo hacemos como una inmensa mayoría de personas lo hacen solamente tomando en cuenta los libros del Nuevo Testamento o Biblia apostólica y dándole un valor mucho más inferior a la Biblia hebrea o la Biblia del Antiguo Testamento, como se le suele llamar. ¿Qué método de lectura vamos a emplear para los símbolos? Fijaos, desde el año 1450, estimación de fecha, hasta el año 97 y 98, una fecha más atestiguada por los emperadores o el emperador que gobernaba en la época de Juan, es el periodo en el cual se escribe la Biblia. Con un periodo de los últimos 400 años antes de Jesús, donde no se escribió ninguna Biblia, que se llama el silencio de Dios. La razón principal de este extenso periodo de tiempo se debe al desarrollo de la relación de la alianza entre Dios y su pueblo, pero sobre todo por las necesidades de ese pueblo. No es lo mismo el pueblo que sale de Egipto, no es lo mismo el pueblo que regresa, no es lo mismo en la época de Jesús o en la época de Juan. Y eso requiere, por parte de la inspiración, requiere una continua revelación, a veces por textos directos y a veces por símbolos como son Daniel y Apocalipsis. También resulta interesante analizar
La realidad que el valor de los símbolos era perfectamente conocido por los lectores primeros de cada libro. Por ejemplo, cuando cogemos el Apocalipsis y Juan envía el libro a las 7 iglesias, hay un detalle fundamental. Están llenos de símbolos, empezando por los nombres que recibe el sumo sacerdote celestial del capítulo 1 de Apocalipsis, presentándose a cada iglesia. En sí mismos son símbolos que expresan cómo el sumo sacerdote entra en la historia de aquellas iglesias. A ellos no les hacía falta que le explicaran los símbolos. Y forman parte, como decíamos, del libro. El lector del libro de Daniel no es el mismo que el del Apocalipsis. Y ninguno de los dos es el mismo que nosotros. Por lo que las necesidades serán, en cada caso, diferentes. Por lo tanto, para identificar los símbolos es fundamental examinarlos y analizar primero en el contexto de Daniel y posteriormente en el contexto del Apocalipsis. Pero nunca, si queremos hacer un estudio serio, pero nunca empleando textos, que es lo que llamaremos, o hemos llamado muchas veces, el sistema concordático, nunca textos elegidos fuera del libro para juntarlo con otros de otros libros. Solamente conoceremos la verdadera revelación de Dios para el hombre si vamos siguiendo ese itinerario, desde el libro de Job hasta el libro de Apocalipsis o el Evangelio de Juan. Veremos la historia del pueblo de Israel, veremos a través de Daniel y Apocalipsis la historia hasta el final de los tiempos, expresado según las necesidades del, de los lectores de entonces. Y a partir de ahí sí podemos hacer una aplicación para nuestra vida. Algún ejemplo que nos sirva para entender el tema. Por ejemplo, fijaos qué detalle más bonito, qué espectacular. Y espero que al analizarlo podáis disfrutar en una nueva perspectiva de cómo llegar hasta los libros proféticos. Daniel capítulo 7. Después de que en el capítulo 2 nos diese toda la estructura profética hasta el tiempo del fin, en el 7 va a profundizar más en el tema. Y dice, 4 fieras gigantescas salieron del mar, las 4 distintas. Eran como león, como oso, como pantera, como bestia horrible con 10 cuernos. No vamos a interpretarlo en este contexto. Simplemente vamos a ver cómo este símbolo, porque estaréis de acuerdo conmigo que es un lenguaje simbólico, que representa realidades, pero el Espíritu Santo protegió a Daniel para que el mensaje fuera concreto, que pudiese llegar a las personas de forma particular. Pero fijaos lo que ocurre en el Apocalipsis. Esto es lo que vamos a llamar a lo largo de la serie la reinterpretación de un símbolo por un autor posterior. Apocalipsis capítulo 13, resaltando. Entonces vi una fiera que salía del mar y tenía 10 cuernos y 7 cabezas y llevaba el poder sobre las cabezas, llevaba las diademas. Y fijaos, la fiera que vi parecía una pantera con patas de oso y boca de león.
Tal vez le haya dedicado tiempo a esto. Pero fijaos, ¿por qué para Daniel son cuatro más los cuernos y por qué para Juan es una? No menciona la bestia espantosa, pero sí menciona los 10 cuernos. Además nos dice que el dragón le confirió su poder, su trono y gran autoridad. Otra figura, el dragón. No creo que haya mucha discusión en la idea de que el dragón es un símbolo que expresa una gran realidad. Cuando Juan va a mandar su mensaje a las 7 iglesias, Juan da por hecho de que los que reciben conocen el valor de los símbolos. Todas las comunidades eclesías del primer siglo, sinagogas de seguidores de Jesús, reciben las cartas. Las reciben en su cosmovisión, en su visión del problema. ¿Por qué ve una sola bestia? Y si os dais cuenta, ¿por qué la ve en sentido inverso? Porque para Daniel todo es profecía. Y para Juan, hasta la bestia espantosa ya es historia. Por eso lo hace al revés. Desde él hacia atrás. Y Daniel, desde él hacia adelante. Decíamos hace un momento que esto es una reinterpretación de símbolos por un autor inspirado posterior. Conservan la idea de cómo Pantera parecía, no son animales que puedan aparecer en el planeta, pero tienen ciertas características que forman parte del propio símbolo. El principio de la primera referencia. ¿Qué significa esto? Al leer la Biblia, es fundamental tener en cuenta que un texto más antiguo, en su propio contexto, es preferible cuando se busca su significado a uno más nuevo. Es decir, si cogemos el ejemplo anterior, Daniel nos da una perspectiva. Sin embargo, para entender lo que Juan escribe en Apocalipsis, necesitamos la perspectiva de Daniel y necesitamos observar cómo se ha modificado ese símbolo. Al final, nos daremos cuenta que Daniel tiene un motivo que tiene que ver con sus destinatarios y nos daremos cuenta de que Juan, tratando la misma profecía, tiene otra intención inspirada por Dios. En este sentido, la primera Biblia estaba compuesta por nuestros 5 primeros libros, junto al libro de Job, que se considera el primer escrito. Finalmente, la realidad de la Biblia es, una vez que Moisés fallece, Josué termina de escribir el libro del Deuteronomio. Incluso se puede ver alguna cierta relación entre Josué y la historia contada por Moisés. Los libros que vienen después, incluido Daniel y Apocalipsis, serán siempre una actualización según, como decíamos anteriormente, la relación en el tiempo, en el espacio del pueblo con Dios. Si tenemos que
ver un tema importante, es preferible, primeramente, leer lo que aparece en los 5 primeros libros de la Biblia, inclusive el libro de Job, que sería el sexto, y luego ver cómo se ha reinterpretado de forma inspirada lo que decía la Torá. Torá es el nombre hebreo para lo que después se tradujo por ley. Por cierto, no muy bien acertado desde el punto de vista del significado. Pero bueno, nos sirve para saber de qué estamos hablando. Otra cosa sería estudiarlo. Esos 6 libros están más cerca del original de Dios que los posteriores, que son, en muchos casos, situaciones particulares y concretas. Por supuesto, sin excluir en ningún momento la inspiración. No creer en la inspiración de la Biblia es no conocer la revelación de Dios. Pero nos estamos refiriendo a su utilidad. Después podremos apreciar su lectura. Leyendo las Escrituras, primero esa primera mención, el valor universal de los símbolos, ¿cómo vamos a leer? Uno de los símbolos más importantes de la Biblia es el Cordero como símbolo de una realidad mayor. Seguir toda la trayectoria del Cordero, desde Génesis 1 hasta el Evangelio de Juan, es poder entender, no doctrinas, que eso es algo que no nos va a ocupar en esta serie, sino el valor que va a tomar ese símbolo a lo largo de la Biblia. Si queremos conocer cuál es el valor total del Cordero, en este caso, como símbolo, debemos de hacerlo en toda la Biblia, siguiendo la fecha de escritura, siguiendo qué libro va antes que después, y siempre tomar como referencia la cita más antigua para que las otras sean entendidas como una adaptación histórica, literaria, a situaciones diferentes del pueblo de Dios. En el capítulo 22 de Génesis encontramos la mención concreta. Si buscamos el origen del uso de la palabra cordero, pues tenemos que remontarnos ¿a dónde? A las menciones en los primeros 5 libros de la Biblia. Transcurridos estos acontecimientos, es decir, las 6 veces que Dios ha hablado con Abraham desde el capítulo 12, Dios entrenó. Literalmente dice, Dios le hizo adquirir habilidades a Abraham. Yo sé que vuestras versiones ponen tentó, pero al menos ese es un concepto que habría que discutir. Yo prefiero entrenar en el sentido de adquirir unas ciertas habilidades desde el punto de vista espiritual. Abraham, Abraham, él respondió, aquí estoy, heme aquí. Toma a tu hijo, tu único, al que amas, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te digo. A partir de aquí, el símbolo del cordero, encontraremos que en muchos sitios es una parábola que representa el comienzo del plan de la salvación y en otros, sobre todo en la segunda gran parte de la Biblia, la realidad que ya se consumó con la resurrección. La palabra amor aparece por primera vez aquí y a partir de ahí, es decir, el amor va a ser el gran componente que va a guiar la vida de los seres humanos como algo proveniente del propio Dios. La primera necesidad del lector es buscar una interpretación al contexto histórico literario
para conocer el sentido que le dio Moisés a este relato. Es obvio que el texto se escribe mucho tiempo después de que ocurrieran los acontecimientos. Se escribe después de la salida de Egipto. Habían pasado los 400 años de esclavitud, pero había pasado la época de Abraham y sus hijos. Sin embargo, Moisés, siempre inspiradamente, utiliza esta, este símbolo, esta parábola, para empezar a explicarnos el plan de la salvación. Dijo a su padre Abraham: Padre, respondió, ¿qué hay, hijo mío? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es decir, el holocausto era la ofrenda donde se incineraba completamente al animal. Y Abraham da una respuesta que es realmente espectacular. Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Y nos dice que siguieron andando juntos. Donde va a aparecer otro símbolo importante. En la primera gran parte de la Biblia, andar juntos significa estar de acuerdo. Es decir, hablamos de la relación personal y estable de Abraham, pero tenemos que incluir a su hijo, porque siguió caminando junto, esperando la respuesta de parte de Dios. El apóstol Pablo, como autor de Hebreos, muchos siglos después, tan inspirado como Moisés, nos va a añadir algo que nos puede ayudar a entender la situación, pero que si leemos solamente a Pablo y entendemos que la primera gran parte de la Biblia es anecdótica, difícilmente podemos entender toda la dimensión. Una parte sí, pero no todo el significado profundo. Pensaba que Dios era poderoso, Hebreos 11:19, aún para resucitarlo de entre los muertos. Por eso lo recibió como una parábola. Fijaos hasta dónde profundiza Pablo. Pablo nos dice que esa figura del cordero se convertiría en una parábola. Normalmente las parábolas en la Biblia nos ayudan a entender realidades celestiales a través de vivencias diarias en la vida del ser humano. ¿Veis? Un símbolo que empieza en el Edén, que filtramos a través de la historia de Abraham, que seguimos leyendo paso a paso, libro a libro, uno detrás de otro, tal y como fue escrito. Llegamos a Hebreos y nos dice que la historia de Abraham era una parábola. ¿De qué? La parábola se convierte en realidad en el libro del Apocalipsis, el gran libro del amor de Dios. Entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero que parecía degollado. Tenía la plenitud del poder, la plenitud de la clarividencia en el espíritu, enviados a toda la tierra. ¿Veis? Este es el recorrido lógico,
Es verdad que en el medio va a haber muchos otros textos, pero bueno, cogiendo exactamente un poco la visión general, es importante recordar que lo que pasaba en la época de Abraham y hasta la resurrección del ungido era una parábola que expresaba la realidad, pero Daniel también tiene su parte en el capítulo 9, concretando todo el proceso. No tenemos tanto una doctrina, sino que tenemos la revelación completa del valor del Cordero en los libros importantes que estamos estudiando. Y cantan un cántico nuevo diciendo, Apocalipsis 5:9, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste asesinado. Compraste para Dios con tu sangre a los seres humanos de toda raza, lengua, pueblo y nación. Es curioso que aquí podemos abrir otro paréntesis. En unas partes, raza, lengua, pueblo y nación simboliza el poder que va contra Dios. Otro símbolo, el símbolo de Babel, de Babilonia. Pero en la obra del Cordero es volver a formar un pueblo donde ya no haya diferencias de raza, de lenguas, de pueblo o de nación. Es revertir la obra de Babilonia. Y así podíamos seguir hablando y viendo cómo tratar todos estos símbolos que son tan importantes. Otro ejemplo, Génesis 11:2. Al desplazarse de la humanidad, veis que estamos siempre tomando la Torá. Desde Oriente hallaron una vega en el país de Sinar y allí se establecieron. Estamos en el capítulo del diluvio. Entonces se dijeron el uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego, así el ladrillo les servirá de piedra y el betún de argamasa. Y fijaos qué detalle más interesante de cómo algo que es literal en el episodio de la Torre de Babel se convierte en el libro de Daniel el lugar donde comienza todo el proceso que va a describir Daniel y Apocalipsis. El Señor entregó en su poder a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de los objetos del templo de Dios. Se lo llevó al país de Sinar y depositó los objetos en el tesoro del templo de su Dios. En Génesis 11 solamente se habla de la planicie, se habla de la torre y se habla de la ciudad. Pero ya, pasado el tiempo, encontramos ese mismo lugar donde Nabucodonosor, el representante de Babilonia histórica, se va a convertir a partir de ese momento en la Babilonia profética y mantenía su templo más importante en el mismo lugar de la Torre de Babel. ¿Os parece insignificante el ejemplo? A mí me parece bastante relevante. Otro de los grandes tópicos, a modo de parábola, a modo de símbolos, es el tema de los santuarios, lugar donde se ejecuta el plan de salvación. Por ejemplo, ¿la Torá habla de dos santuarios o solo habla de uno? Un texto importante.
Éxodo 25:8. Y haréis un santuario para mí y habitaré en medio de vosotros, conforme a todo lo que yo te muestro. Una traducción que pueda servirnos para clarificar. Te muestro al plano de arquitecto del tabernáculo y el plano de arquitecto de todos sus utensilios, y así lo haréis. Habla la Torá de un santuario en la tierra y un santuario en el cielo como corabora el libro de Apocalipsis. El Señor le mostró a Abraham el santuario celestial para que pudiese construir el santuario del desierto y luego el templo de Jerusalén. Sabéis, si no hubiese sido así, Moisés hubiese construido un templo egipcio, que era lo único que conocía. Y Adonai entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios. Ese templo que Dios mandó construir, transformado en el templo de Jerusalén, es el que está en vigencia en la época de Daniel. ¿Veis? Bebiendo de la fuente significa ir a los primeros 5 libros de nuestra Biblia para establecer la relación con el resto de libros bíblicos. Pero Daniel no solamente habla del santuario terrenal, también habla del santuario celestial. Conocemos el texto. El otro respondió: 2300 tardes y mañanas después el santuario será rehabilitado. El estudio de Daniel y el estudio de Apocalipsis desde la perspectiva de los santuarios es la gran lección de el plan de salvación en la parábola de la primera alianza y en la realidad de la nueva alianza. Un tema importante. ¿Habla la Torá de la resurrección de los muertos? Y Yahvé le dijo: Este es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando le dije que se le daría a su descendencia. Te dejo verla con tus propios ojos, pero no pasarás a ella. Allí murió Moisés, embajador de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Dios. La Torá habla de la muerte de Abraham, pero también habla de la muerte de Moisés. Y fijaos, ¿desapareció Abraham con su muerte? Hasta la segunda resurrección, sí. Hasta el momento que Jesús vuelva. ¿Desapareció Moisés con su muerte? Y se transfiguró, Mateo 17:2, delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se desaparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Para poder entender la resurrección de Moisés, hay que saber lo que nos dice la Torá sobre su muerte. Algún otro ejemplo más, aunque no me voy a alargar mucho. Habla la Biblia de una doble resurrección.
El propio libro de Daniel, como veremos en su momento, dice, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Aquí hay la resurrección de los justos y de los impíos. Pero ¿qué es lo que nos dice el complemento de Daniel en el Apocalipsis de esta historia? Vi tronos y se sentaron en ellos y le fue concedido juzgar. Vi también la vida de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente o en su mano, volvieron a vivir y reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos 1000 años. Daniel, como hebreo, no necesita el tiempo. Juan, en el mundo en el que vive, nos dice que entre la resurrección de los justos y de los impíos transcurren 1000 años, cuestión que Daniel no va a plantear. Pero sí está planteado desde el principio. Me gustaría concluir el programa de hoy para abrir la expectativa al siguiente, invitándote a que utilices los símbolos, las parábolas bíblicas, que las utilices para comprender el mensaje. Si Dios fue el que eligió a través del Espíritu un símbolo en un momento determinado, ese símbolo ya tiene un valor de interpretación que ayuda a comprender el mensaje. Y no olvides, el gran mensaje de la ley de Apocalipsis es el amor de Dios por su pueblo en el exilio. Por eso, las profecías son para el pueblo de Dios, no son para los incrédulos. Lo que el incrédulo necesita es conocer al Dios de la profecía. Y en su momento vendrá a hablar de todo lo que la profecía dice. Te invito para los siguientes programas. No te los pierdas. Déjanos tus comentarios e iremos dándole forma a tus preguntas fundamentales. Nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas.